Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Ya lo tienes, nos influenció de una manera profunda a mi esposo y a mí. Ya está hecho y ya tienes esa sanidad. Todo lo que tuve que hacer fue simplemente creerlo, recibirlo y darle gracias a Dios y seguir declarándolo, y todo comenzó a suceder en mi vida. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los lunes de la verdad del Evangelio. Este es el inicio de mi sexta semana enseñando esta serie titulada Ya lo tienes. Y te diré que he compartido verdades que son algunas de las cosas más importantes que Dios me ha mostrado. Esta es una de las aplicaciones más importantes que he entendido acerca de quiénes somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. Esto cambia la vida. Literalmente cambió mi vida. Y lo que estaré compartiendo contigo esta semana muestra cómo es que ya tienes la fe de Cristo. Sabes, ya he pasado 5 semanas enseñando sobre lo que tienes en Cristo, que tienes a Cristo viviendo en tu interior, todo lo que Él es, todo lo que tiene, todo lo que puede hacer, ya está en ti. Y algunas de las personas podrían decir, bueno, bien, lo entiendo, pero ¿cómo lo hago salir? ¿Cómo empiezo a experimentar esto? Y empiezan simplemente necesito más fe. Sabes, la mayoría de la gente reconoce que la fe es la victoria que vence al mundo. Eso es lo que dice en 1 de Juan capítulo 5. Entonces, la fe es poderosa, la fe vence a todo ese tipo de cosas. Hebreos capítulo 11 se le conoce como el salón de la fama de la fe, y habla de todos los milagros que se forjaron por medio de la fe. Y la gente reconoce que la fe es importante, pero dicen, simplemente no tengo nada de fe. Y todo el tiempo están pidiendo por más fe. De hecho, en Lucas capítulo 17, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Y no voy a tomarme el tiempo para ir ahí, pero básicamente Él les dijo una parábola para mostrar que no estaban usando lo que tenían. No es que necesites más fe, necesites usar lo que tienes. Y entonces, cuando comencé mi caminar con el Señor, la primerísima aplicación de reconocer lo que tenía en Cristo y quién era yo, y el poder y la autoridad que tenía, la primerísima aplicación que hice en mi vida personal y ministerio fue entender que ya tenía la fe de Jesús en mi interior. No está por ahí afuera, no necesitaba más, simplemente necesitaba aprender a usar lo que tenía. De hecho, yo estaba en Childress, Texas, en 1976. Recuerdo eso porque era nuestro bicentenario y yo estaba en Childress, Texas, pastoreando una pequeña iglesia. Y la primera enseñanza que grabé en mi vida y distribuí tenía por título La fe de Dios. Y la grabé en un magnetófono, y esa fue la primera enseñanza que distribuí. Y eso es lo que estaré compartiendo contigo, es que ya tienes la fe del Hijo de Dios en tu interior. En Efesios capítulo 2, verso 8, he estado usando este versículo bastante durante esta serie, pero lo estuve usando para enseñar un punto distinto. Déjame volver a verlo. Y en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa fe no es de ustedes. Hay 2 maneras de ver esto. Cuando dice que eres salvo por gracia por medio de la fe, y esto no de vosotros, podría decir que eso significa que la salvación no proviene de ti. No puedes salvarte a ti mismo, debes tener un Salvador, debes poner fe en un Salvador, y eso es correcto. Pero también es correcto decir que esa fe dice que eres salvo por gracia por medio de la fe, y que la fe no es de ustedes, es un don de Dios. Si ya has nacido de nuevo, piensa en esto. Tú viniste al Señor y creíste por cosas que no podías ver, cosas de las cuales no había prueba. Creíste que Dios existe. No puedes comprobar que Dios existe, no puedes verlo, no puedes probarlo en un tubo de ensayo. La gente siempre está intentando hacer algo para comprobar de una manera natural que Dios existe. Pero sabes, incluso cuando Jesús resucitó a Lázaro de la muerte y salió con vendas en pies y manos de la tumba, eso significa que no solamente fue un milagro que después de 4 días de estar muerto se levantara de entre los muertos, sino que incluso sus piernas estaban envueltas, no podía caminar, y sin embargo salió y estaba frente a la tumba. Me refiero a que no solamente fue levantado de la muerte, sino que de alguna u otra manera fue transportado al frente de la tumba. La gente vio esto, que para mí
para cualquiera que tenga un corazón sensible, hombre, eso comprueba el poder sobrenatural de Dios, que Él existe. Pero hubo personas justo ahí que corrieron con los sacerdotes principales y tomaron consejo planeando cómo podrían matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Y ellos no creyeron. Y en Lucas capítulo 16, ¿sabes la parábola que Jesús dijo acerca del hombre rico que murió y que fue al infierno, y luego que Lázaro, que era un mendigo y murió y fue al cielo? El rico le rogó a Abraham para que enviara a Lázaro y que mojara la punta de su dedo en el agua y que dejara caer una gota y refrescara su lengua en el infierno. Y dijo, no, no podemos hacerlo. Y dijo, entonces envía a Lázaro para que les testifique a mis hermanos que no vengan a este lugar de tormento. Y dijo, no, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Y el hombre rico dijo, ellos no creerán a Moisés ni a los profetas, pero ellos creerán si alguien ha resucitado. Abraham le dijo al hombre rico, dijo, no, si ellos no creen la palabra de Dios, no creerán aunque vieran a alguien levantado de entre los muertos. La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe no viene por los milagros. Ahora bien, los milagros confirman y animan a una persona que ya es un creyente y los hacen más fuertes. Los milagros hacen que una persona derribe sus barreras y deje sus conceptos intelectuales y abran su corazón y consideren, bueno, tal vez Dios es real porque vi esto. Pero tú no obtienes fe por medio de los milagros. Tú no recibes fe si no es por medio de la palabra de Dios. Tienes que escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y en fin, mi punto es que la fe es sobrenatural y tienes que creer en un Dios a quien no has visto. Eso no lo puedes hacer con una fe natural. Déjame retroceder un segundo y decir esto. Algunas personas, de hecho, cuando era niño, escuché esta enseñanza en la iglesia y tomaron una silla y la pusieron en la plataforma y dijeron, fe es que te sientes en esta silla y creas que te va a sostener. ¿Cómo sabes que esta silla te sostendrá? Es posible que los tornillos o lo que sea estén sueltos. Esta cosa se podría desbaratar. Estás usando fe para sentarte en esa silla. Bueno, en cierto sentido es fe, pero es una fe humana que está basada en el conocimiento. Está basada en cosas físicas. En otras palabras, si tuvieras una silla que solo tuviera 3 patas en vez de 4 y se estuviera tambaleando y torciéndose y pudieras verla tambalear, no te sentarías en una silla así y pudieras ver que no te sostendría. Además, cuando entras a la casa de una persona o algún lugar y te invitan a sentarte, tú confías en esa persona. Hay una persona física que sabes que no te daría una silla defectuosa. Así que estás poniendo fe en una persona que puedes ver y tocar. Pero cuando se trata de Dios, no puedes ver a Dios, no puedes tocarlo, no puedes percibirlo con tus sentidos físicos. Así que tienes que usar algo que está más allá de una fe humana. Hay un tipo de fe humana. Como cuando vuelas en un avión, tal vez no sabes cómo funciona un avión, quizá no conoces al piloto del avión. Así que estás tomando algunas cosas por fe, entre comillas. Pero es una fe humana. Sabes que hay lineamientos que regulan, tú sabes el mantenimiento de un avión, tú sabes que esa empresa en la que estás volando en su avión no estarían operando si no tuvieran buenos pilotos y cosas de ese tipo. Así que hay cosas físicas naturales en las que pones tu fe. Pero cuando se trata de creer en la salvación, ¿cómo haces eso? Porque no tienes ninguna evidencia física. No puedes ver a Dios, no puedes escuchar a Dios, no puedes tocar a Dios. Ahora bien, en cierto sentido puedes hacer esas cosas por medio de la fe, pero con la fe humana no puedes ver a Dios. Y sin embargo, para creer en la salvación tuviste que creer en un Dios a quien no puedes ver. Tuviste que creer en pecados que no puedes ver. Ahora bien, puedes ver personas que cometen pecados, pero me refiero a que ese pecado deja una marca en ellos. ¿Puedes ver el pecado? Es como una marca negra y si tus pecados fueran perdonados, ¿de repente todas esas marcas negras desaparecen? No, no sucede así. No hay una prueba física de que tus pecados hayan sido perdonados. Pero sin embargo, ahí estabas tú creyendo en un Dios a quien no puedes ver. Creíste que esos pecados fueron borrados y perdonados, pero no puedes ver que eso sucedió. Creíste que hay un diablo. No solamente tuviste que creer que había un Dios, sino que tuviste que creer que había un diablo, que ibas camino al infierno. Nunca has visto al diablo, nunca has visto el infierno. Y digo esto para reafirmar que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros.
Debiste tener una fe sobrenatural para creer en la salvación. Estábamos tan destituidos que ni siquiera podíamos creer en la salvación. Es algo muy bueno, demasiado bueno para ser verdad. No podías creer que tus pecados fueran perdonados solo con una fe humana. Dios literalmente tuvo que impartirte su fe sobrenatural por medio de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios tuvo que mostrarte tus errores y luego para que tú recibieras esa salvación, literalmente tuviste que recibir el don de fe, una fe sobrenatural. Así que, dicho todas estas cosas para decir esto, que la fe que usaste para recibir salvación no fue tu fe, fue la fe de Dios y literalmente te fue impartida. Sabes, déjame compartirte un pasaje que dice exactamente esto. Aquí en Gálatas capítulo 2, en el verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Observa que no dijo por la fe en Jesucristo. No es completamente erróneo decir que ponemos fe en Cristo, pero a decir verdad, es correcto decir que fuimos justificados por la fe de Jesucristo. Él tuvo que darnos su fe para poder recibir su salvación. Continúa diciendo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Fue la fe de Jesús la que te justificó. Y luego, para que creyeras eso, tuviste que recibir su fe que se te impartió. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 20, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No por la fe en el Hijo de Dios, sino en la fe del Hijo de Dios. Así que hay 3 instancias aquí mismo en 4 versículos diferentes que hablan de que la fe de Jesús es lo que nos justifica. Y ponemos fe en Jesús, sí, pero vivimos por la fe del Hijo de Dios. Entonces mi punto es que cuando naciste de nuevo, Dios te dio fe. Y no es una fe inmadura. La fe no tiene que mejorar o desarrollarse de una u otra manera. Ahora bien, hay un crecimiento en la vida de fe, pero es al renovar tu mente y aprender a usar la fe. La verdad es que cuando naciste de nuevo, se te dio la fe del Hijo de Dios. Aquí hay otro versículo que concuerda con esto en Romanos capítulo 12 y en el verso 3. Permíteme ir ahí, Romanos capítulo 12. No estoy seguro de poder citar el versículo completo, pero me quiero enfocar en la última parte del versículo. En el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No dice que Dios repartió una medida de fe. Ahora bien, estoy consciente que hay traducciones que dicen eso, pero si unes esos 2 versículos que acabo de leer en Gálatas capítulo 2, versículo 16 al 20, te muestra que no es solamente fe en Jesús, es la fe de Jesús. Y aquí dice que Él repartió la medida de fe a cada uno. Es como si, sabes, estuviéramos en una fila donde se reparte sopa o algo así, y si yo fuera quien está repartiendo esta olla grande de sopa y tú pasaras con un tazón, y si yo usara un cucharón para una persona y llenara su tazón, y luego con la siguiente persona usara una cucharilla, y con la siguiente persona usara una cuchara, y con la siguiente persona metiera un popote y sacara un poco de ahí, esas serían medidas diferentes y por lo tanto la gente recibiría cantidades distintas de sopa. Pero si tuviera una medida y usara la medida, entonces todos recibirían la medida de sopa. Aquí dice que Él repartió a cada uno. Eso se refiere a cada persona que lo ha aceptado, cada hombre o mujer nacida de nuevo, cada persona vuelta a nacer. Ha recibido la medida de fe. Yo no tengo una medida de fe y luego tú recibes otra. Ve, hay muchísimas personas que escuchan las cosas que estoy enseñando y dicen, bueno, sí, sé que Dios hace estos milagros, sé que Dios puede hacer todo, pero yo no tengo nada de fe. Pues te estás haciendo daño a ti mismo.
Tú mismo te apartas. Dices, sí, Dios tiene el poder, pero yo no tengo nada de fe. No va a funcionar. Si has nacido de nuevo, se te dio la fe del Hijo de Dios. La medida de fe. Y ese versículo que acabo de leer en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. No fe en el Hijo de Dios, sino por la fe del Hijo de Dios. El apóstol Pablo, quien escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento, dijo que estaba usando la fe de Jesús. No solo fe en Jesús, sino la fe que le fue dada en la salvación cuando todos recibieron la medida de fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe, y esa fe no fue de nosotros, fue un don de Dios. Vino por medio de escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que él tenía la fe del Hijo de Dios. Si solamente hay una medida de fe, y Pablo dijo que tenía la fe del Hijo de Dios, entonces, ¿qué crees? Tú y yo tenemos la fe del Hijo de Dios. No tienes un problema de fe. Lo que tienes es un problema de conocimiento. No sabes lo que tienes y la fe se rige por leyes. Tal vez no vaya a tener el tiempo para ver todo esto con detalle, pero hay leyes que rigen la fe. Una de las que son obvias es que las Escrituras dicen que recibirás cualquier cosa que digas. Marcos capítulo 11, versículo 23, Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces las palabras son poderosas, ya sea que conlleven vida o muerte en ellas, y las personas ignoran esta ley. No entienden cuán importantes son las palabras. Dios creó los cielos y la tierra, tú y yo. Todo lo físico que vemos fue creado por palabras. Las palabras son la fuerza generadora. Las palabras son poderosas, tienen vida o muerte en ellas, y el cristiano promedio no sabe esto. Y entonces solo andan hablando muerte. Le dicen a la gente que tú sabes, ay, hombre, me duele, no sé, yo creo que esto me está matando. Y declaramos lo que el doctor dice acerca de nosotros en vez de declarar lo que la palabra dice de nosotros, y sin darnos cuenta nos ahorcamos con nuestra lengua. La fe se rige por leyes, y una de esas leyes es que la fe se activa por la voz. Dice, cualquiera que dijere a este monte, Marcos capítulo 11, versículo 23, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Las palabras son importantes, así es como desatas la fe. Es como Dios desató su fe. Él creó los cielos y la tierra con palabras. Dios les dio existencia por medio de su palabra. Fuimos creados a su imagen, y cuando hablamos palabras, estas desatan vida o muerte. Y es triste decir que debido a que la mayoría de la gente no entiende esto ni lo cree, hablan palabras de muerte. Oh, esta cosa me está matando, me voy a morir. Y la gente te pregunta cómo estás, y hombre, simplemente les empiezas a declarar todo el sufrimiento y dolor que tienes, y al hacer esto has limitado y detenido el poder de Dios, impidiendo que fluya por medio de ti. Entonces sí tienes la fe de Dios, no tienes un problema de fe, lo que tienes es un problema de conocimiento, no sabes lo que tienes, y no estamos cooperando con el funcionamiento de la fe. No es tu fe, es la fe de Dios, y por lo tanto es su fe. ¿Sabes? La gente dice, bueno, yo soy de una fe bautista, yo soy de una fe metodista, yo soy de una fe episcopal, yo soy de una fe católica. La verdad es que solamente hay una fe. Y podrías pensar, bueno, esta es la manera en que opero en la fe. No, es la fe de Dios, y tienes que aprender a cooperar de acuerdo a sus leyes. Y una de esas leyes es hablar. Otra ley es que la fe sin obras es muerta. El que digas una cosa y luego actúes en haciendo lo contrario, estás anulando tu fe, la estás destruyendo. Entonces, en realidad, no tienes un problema de fe, lo que tienes es un problema de conocimiento. No estás consciente de lo que tienes. Y de nuevo, de regreso a un versículo que he usado muchísimo, Filemón capítulo 1, versículo 6, Pablo estaba orando por su amigo Filemón y dijo, oro para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Él dijo que es al reconocer lo que ya tienes, no por intentar recibir más. No se trata de que Dios te dé más fe. Oh Dios, aumenta mi fe. Oh Dios, dame fe. No tienes que orar de esa manera. Lo que tienes que hacer es comenzar a reconocer lo que ya tienes. Tienes que reconocer que ya lo tienes.
De eso se trata toda esa enseñanza. Y sin embargo, el cristiano promedio no sabe lo que tiene. No está reconociendo lo que tiene, le está pidiendo a Dios por más. Y específicamente en este ámbito de la fe, simplemente piensan que tienen una medida de fe diminuta. Una medida, no. En Romanos 12:3 dice la medida. Solamente hay una medida. Dios no te dio una fe inferior. Cuando naciste de nuevo, recibiste la fe sobrenatural de Dios. Fue un regalo. Se te dio. Y las buenas noticias es que no se evapora, no se disipa, no pierde su fuerza a través del tiempo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 29. El don de fe dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese don de fe nunca se desaparece, los dones y llamamientos son irrevocables. Sigues teniendo la misma fe que usaste para ser salvo. Es la misma fe que el apóstol Pablo usó. El apóstol Pedro dijo, déjame ir a 2 de Pedro capítulo 1 y leer esto para no equivocarme. Y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Observa que dice que ya está hecho. No dice para aquellos que podrían alcanzar o quizás alcancen, o que deben esforzarse para alcanzar. No, que ya han alcanzado. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Si buscas esto en el griego, significa que tienes una fe idéntica a la de Pedro. Pedro caminó sobre el agua. Pedro caminaba y su sombra tocaba a las personas y eran sanadas. Pedro era un hombre de Dios poderoso. Y él dijo, ustedes tienen una fe idéntica, igualmente preciosa que la nuestra. No tienes un problema de fe. Tienes un problema de conocimiento. De hecho, continúa diciendo aquí, es el apóstol Pedro quien escribe y dice en el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitas, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad vienen por medio del conocimiento de Él. Y en contexto le estaba hablando a personas que tenían una fe idéntica, pero tienes que conocer eso. Necesitas dejar de pedirle fe a Dios y en vez de eso comenzar a entender lo que tienes y renovar tu mente y aprender estas leyes, como el declarar, como las acciones que desatan la fe de Dios y necesitas renovar tu mente. Tienes todo lo que llegarás a necesitar, está en tu interior, pero lo sacas por medio del conocimiento, por medio del entendimiento. Y esa es la razón por la que insisto muchísimo con esta enseñanza para que comprendas lo que ya tienes. Te invito a que escuches a nuestro anunciador, él te va a dar información. No solamente tengo este libro en inglés, sino también lo tengo en español. Tengo una guía de estudio en inglés y en español. También tenemos DVDs y CDs y te prometo, si escuchas todo este material de estudio, va a ser difícil que continúes en la derrota. Esto te ayudará. Escucha a nuestro anunciador y por favor llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Esta enseñanza completa está disponible en forma de libro, de guía de estudio, CD o DVD. Tú puedes obtener estos productos, así como muchos otros recursos valiosos en español cuando visites nuestro sitio web awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio. Y solo quiero mostrarte todos los materiales que tenemos traducidos al español. Ni siquiera sé cuántos libros son, pero son docenas de libros. Tenemos guías de estudio. Tenemos muchísimos materiales de estudio que hemos diseñado para que recibas de parte del Señor. Y en verdad me gustaría invitarte a que por favor aproveches esto. Puede cambiar tu vida. Hemos visto millones de personas que han sido bendecidas. Dios te ama y todos estos materiales están aquí simplemente para ayudarte a crecer. Así que échales un vistazo. Nuestro anunciador te dará información acerca de cómo puedes recibir nuestros materiales de estudio en español.
Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Esto es Colombia, amigos. Esta noche pude dar mi testimonio, así que después de la reunión en la iglesia, nos pidieron que pasáramos al frente y estuviéramos listos para orar por la gente. Y varias mujeres vinieron conmigo llorando, y pude abrazarlas y orar por ellas en el espíritu. Simplemente fue una experiencia poderosa. Y esta mañana tuvimos un servicio para los jóvenes. Nos pusimos en pie y les preguntamos si alguien quería escuchar la voz del Señor con más claridad. Y el Espíritu de Dios se movió ahí con mucho poder. En verdad hubo una manifestación del Espíritu Santo en ese lugar. Ya no se trataba de nosotros, sino de lo que al Padre más le importa, que son sus hijos. Poder compartir el Evangelio con personas cuyos corazones están abiertos para recibir amor, la palabra, para experimentar una transformación, la sanidad, ha sido una experiencia hermosa. Se dieron muchísimos milagros. Hubo un hombre joven que vino con dolor en sus piernas y oramos por él y pude escuchar y sentir un crujido en su pierna y le pregunté, ¿cómo te sientes? Y él dijo, estoy sanado. Y Dios es muy grande por todas las cosas que Él hace. So I know the Lord is very big God for everything He did for me tonight. Gracias a Charis Bible College por enviar un grupo misionero a Villavicencio, Colombia, para impactar los corazones y las vidas de todos aquí en Colombia. Andrew Wommack Ministries continúa esparciendo el Evangelio por todo el mundo. Para ser parte de lo que Andrew está haciendo en lugares como Colombia, sé un asociado nuestro o visita nuestro sitio web para encontrar un campus de Charis Bible College cerca de ti. Quiero anunciarte que hemos iniciado un Charis Daily Life Bible Study en inglés. Por casi 2 años hemos presentado un estudio bíblico cada martes por la noche. Ahora tenemos 5 días a la semana. Hemos cambiado los horarios para poder ajustarnos al horario de la mayoría de las personas. Va a ser muy bueno. Vamos a presentar nuestros instructores del Instituto Bíblico y será una bendición. Así que recuerda que ahora tenemos un Charis Daily Life Bible Study en inglés 5 días a la semana. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre Ya lo tienes.